Y bien, y vamos a ver Juan. Vamos a ver Juan del 1 al 5. A esto sí que creo yo que podría, en cierto sentido, atreverme. A Juan 1 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor en Juan 1 del 1 al 5. Voy a permitirme tomar otra versión que tengo de la nueva traducción, la misma Reina Valera, pero en la traducción Sociedades Bíblicas Trinitarias, de Sociedades Bíblicas Trinitarias. Esta es la última revisión que hay. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Amén. Aquí dice, Jesús es la luz del mundo, el que le sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Entonces entendemos que aquí está hablando de la luz. Y también nos dice que al principio nos habla del verbo, aunque la palabra que se utiliza es logos, que puede significar, se puede traducir como verbo. Eso no quiere decir que, aunque esa traducción de verbo tendrá menos de 100 años que se utiliza la palabra verbo, la palabra que se utilizaba antiguamente era palabra. ¿Sí? Palabra, porque logos es palabra. Y también logos significa lógica. ¿Sí? En el principio era la lógica, y la lógica estaba con Dios, y Dios era la lógica. No hay nada irracional en Dios. Bien, entonces vemos aquí que antes de entrar en el texto vamos a hacer un poco de contexto del Evangelio de Juan. ¿Quién es el escritor? Juan. Podemos deducir que se llama Juan, aunque no aparece ni una sola vez su nombre en el Evangelio de Juan. Aparece 20 veces en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, aparece 20 veces el nombre de Juan, pero Juan no dice su nombre en el Evangelio que lleva su nombre. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que no lleva su nombre? Y es sencillo, porque esto nos puede hablar un poco de su humildad. ¿Sí? Puede hablarnos un poco de su humildad. La única manera de saber realmente, aparte de lo que testifica incluso la iglesia primitiva acerca de la autoría, es que él mismo se hace llamar así en una referencia que es la expresión de el discípulo amado. Pero vamos a saber algo acerca de Juan. ¿Qué más? O el discípulo amado o el discípulo que Jesús amó. ¿Sí? Son dos maneras como se puede traducir esto. ¿Qué más podremos saber de Juan? ¿Quién era Juan? Sabemos que era hijo de Zebedeo, un pescador, y en el mar de Galilea, o en el lago de Galilea. Su madre se llamaba Salomé. Salomé era la madre de Juan. Su padre era Zebedeo. ¿Sí? Y Juan tenía un hermano. ¿Sí? Tenía un hermano que no sé si lo recordáis, que una vez Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías y los consuma. Esto sucedió cuando Juan estaba en una situación que había gente que estaba insultando al Señor Jesús, y ellos dijeron, pues sencillo, cogemos y arrasamos con estos, con fuego del cielo, y se acabó la discusión. ¿Sí? O sea, ¿quién era Juan? ¿Qué carácter tenía Juan? Aquí vemos que Jesús mismo lo llama Boanerges, hijos del trueno. Su madre era Salomé, que dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, pon a Juan a la izquierda y al otro a la derecha. ¿Sí? A lo mejor, el trueno era la mamá, o sea, Salomé,
que dijo que le puso al Señor que pusiera a Juan y a Jacobo al lado. ¿Sí? Cuando vengas en tu reino, pon a uno de cada uno de mis hijos, uno a tu izquierda y otro a la derecha. Entonces vemos el contexto de que Juan era una persona que seguramente de familia tenía un carácter fuerte. Pero resulta que Juan es conocido como el apóstol del amor. El apóstol del amor. En sus escritos, la palabra amor se menciona 80 veces, o por ahí. También es conocido como el apóstol de la verdad, que se menciona entre las epístolas, entre las cartas las epístolas y el evangelio 45 veces. También es conocido como creer, el apóstol de la fe, porque utiliza la palabra creer alrededor de 100 veces en su evangelio, solo en el evangelio. Entonces, Juan es el apóstol del amor, el apóstol de la verdad y de la fe. Este es Juan, del cual nos habla muy particularmente en estos primeros 18 versículos de Juan 1, que es como un prólogo de introducción al texto que él quiere exponer. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Juan? Ya lo veremos. Pero Juan presenta este evangelio para manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo de una manera incomparable. El Señor, habían dos Juanes en aquí tendremos que para las futuras predicaciones Juan A, Juan de Apóstol, y Juan B, Juan Bautista, porque son dos Juanes que se van a intercalar. Vamos a saber cuáles son en la medida que se avanza en el capítulo 1, también veremos más adelante, pero normalmente sabemos que existen estos dos Juanes y Juan A, apóstol, habla de Juan B, Bautista, y en el desarrollo a veces podríamos confundirnos cuál es cuál, pero en la medida que vayamos avanzando en el estudio de esto, y las mujeres que están haciendo el estudio verán que siempre hay un Juan A y hay un Juan B, y nunca mejor dicho, Juan A de apóstol y Juan B de Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña? En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan nos enseña a contemplar la gloria de Cristo y a tener comunión con Él. El Evangelio de Juan es simple. Simple, me refiero a sencillo, ¿no? Es que el eterno Dios que se hizo hombre, el Creador que se manifiesta en su creación, como Dios hecho en carne humana. ¿Y por qué razón? Para salvar a pecadores de sus pecados, de la muerte espiritual y el infierno eterno. Este es el Evangelio de Juan. Este es el mensaje del Evangelio de Juan. En otras palabras, que el eterno Dios, el infinito, el intrascendente, el trascendente, el omnisciente, el todopoderoso, el omnipresente, el soberano que nunca cambia, el único Dios verdadero y viviente, se humanó. Parece que estuviera haciendo una lista, pero es que Juan trata de que el oyente, el receptor de este evangelio, entienda la magnitud de lo que él va a escribir a continuación. Y él comienza con una sola cosa. ¿Sí? Él comienza de una manera muy particular. Dice, en principio. Aquí dice en el principio, pero ese en principio era la palabra, era el logos. Ya los judíos lo entenderían y los griegos entenderían, pero de una manera diferente. Pero él ya está dando una declaración de intención. El versículo 14 de Juan 1 lo resume, ¿sí?
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Juan 1:14. Nos lo dice aquí. Y acá el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos aquí que el Verbo del que Juan habla aquí es Jesús. Pero fijaos que hasta el versículo 18, después del versículo 18, no menciona el nombre Jesús. Él sencillamente le pone, lo explica como la palabra de Dios, como el Verbo, que este Verbo hizo todas las cosas. Vemos el versículo 2, ¿no? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está tratando de decir algo este evangelio, este evangelista a través de este evangelio. Y vemos aquí que aquí a Jesús, que le pone el Verbo, nos explica que Dios vino a este mundo como un hombre y que se hizo uno con nosotros, se identificó con la raza que vino a salvar. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, versículo 23, dice así: He aquí la Virgen concebirá a luz y dará un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces Juan no estaba muy lejos de lo que quiso decir Mateo. Dios empezó a estar con nosotros. Dios en medio de nosotros. Dios se humanó, se hizo uno de nosotros. El Belén de Belén que estaba, de Belén que es Dios con nosotros. Esa es la verdad esencial del cristianismo, que Jesús es Dios en carne humana. El Dios del universo ha venido a su creación y se hizo hombre. Esta es la realidad fundamental de la fe cristiana. En comparación con los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que nos dan la historia de Jesús aquí en la tierra, comenzando por su nacimiento, hablando de su vida, sus experiencias, sus viajes, el llamado de Jesús a los discípulos, las parábolas, las enseñanzas, los eventos de su vida, incluyendo su arresto, juicio. Todo esto lo explican los otros evangelios, pero Juan es distinto. Juan, el 90% de lo que Juan muestra en el evangelio de Juan es de materia propia. No está en los otros evangelios. Porque el propósito de Juan es evitar, ¿no?, la perspectiva histórica de los otros evangelistas, sino mostrar la perspectiva celestial de Juan. La perspectiva celestial de Jesús, perdón. Lo sobrenatural de Cristo, lo terrenal de Él, que también es cierto, pero la perspectiva de Juan es mostrarte a Jesús como el Dios celestial, la perspectiva de Dios acerca de Jesús. Y por eso Juan es único. Como digo, el 90% del contenido no se encuentra en los otros evangelios. No hay nada de Juan en Juan sobre el nacimiento, no encontramos nada sobre los primeros años de la vida de Cristo, no encontramos el relato de la transfiguración, el bautismo, la tentación, nada acerca de los viajes, absolutamente nada. Ni siquiera encontramos su ascenso al cielo. Y hay algo muy interesante, en el Evangelio de Juan no hay una sola parábola. Una sola parábola, no la hay. Entonces, hay algo que nos está queriendo decir el evangelista, es que él está interesado en darnos esa perspectiva celestial de la vida del Salvador, la vida de Jesús. La razón por la que Juan escribe el Evangelio la encontramos en Juan 20:31. Busca Juan 20:31. ¿Cuál es el propósito del por qué Juan escribe lo que escribe en su Evangelio? ¿Cuál es el propósito? Juan 20:31. ¿Alguien que pueda leerlo? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las cosas que se han escrito, ¿cuáles cosas? Las cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Las cosas que él escribió en todo el Evangelio hasta el capítulo 20, versículo 31. Todas estas cosas se escribieron con un propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito que tiene Juan al escribir su Evangelio. No hay que ir a buscarlo en los comentarios de eruditos literarios en la Biblia. Juan mismo está diciendo cuál es el propósito de su Evangelio. Que la gente crea que Jesucristo se encarnó, que es el Hijo de Dios, y que Jesús es el Cristo, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Es un propósito muy evangelístico. ¿Sí? Para tener la salvación hay que creer en Cristo Jesús, pero no en cualquier Jesús. Si vais a la calle y preguntáis a cualquiera, ¿qué sabéis acerca de Jesús? ¿O creéis en Jesús? Los mormones tienen una manera de creer en Jesús. Los testigos de Jehová tienen otra manera de Jesús. Los adventistas tienen otra manera de creer en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús a su manera. Pero el propósito de Juan es que sepas que el Jesús en el cual tienes que creer es el Dios hecho carne. No vale no te puedes poner a pensar que creyendo en Jesús de cualquier manera te va a salvar. Hay que creer en Jesús como Él se manifestó a nosotros, como el Dios hecho carne. Creer en Jesús de cualquier manera equivale a no creer en Él. Imagínate la sorpresa. Bueno, yo creo en Jesús a mi manera. Pues imagínate cuando llegas a la presencia de Dios y Él vaya a juzgar y te des cuenta que no era a tu manera que tenías que creer en Él, sino en la manera como Dios describe que tienes que creer en Él. Y para cambiar ya es demasiado tarde. Por eso Juan quiere que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios y es verdaderamente hombre. Este es el verdadero Cristo, el que debemos creer para ser salvos. Vamos a ver en este Evangelio cómo es Jesús de una manera muy singular. Nosotros hoy en las congregaciones necesitamos una cristología bíblica. En otras palabras, una doctrina de Cristo que realmente sea bíblica. La doctrina de Cristo hoy está siendo atacada. Daos cuenta acerca de Jesús. Yo acabo de mencionar 4 sectas y otra religión que hablan acerca de Jesús. Esa es una manera de atacar a Jesús. ¿En qué Jesús crees tú en esta congregación? ¿Cómo has creído? ¿Qué lees? Dice el Señor Jesús. El Jesús que tú sigues, ¿cuál es? Piénsalo por un segundo. ¿Es un Jesús falso? ¿Es un invento de alguna secta? ¿De religión? ¿O es el invento de tu propia imaginación? ¿Es un profeta o un maestro? Quizás puede ser algunas de estas cosas y puedes creer algunas de estas cosas, pero no es el Jesús de la Biblia. Por eso Juan nos trata de enseñar esto en su Evangelio. Filipenses 2, que hemos leído antes, que Jesús se humanó. Hebreos 1, Colosenses 1, del 15 al 17, también hace lo mismo. Y acerca de los títulos de Jesús, el gran yo soy, la puerta de las ovejas, el buen pastor, todo eso habla de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Antes de que Abraham fuese yo soy. Y si no creéis que yo soy, vuestros pecados moriréis. Este es Jesús.
el Todopoderoso, el eterno Dios. Todos nosotros, buenos, malos, creyentes, no creyentes, todos vivos, huestes celestiales, raza humana muerta, todos doblaremos nuestras rodillas ante Jesús. Y todos declararemos que Jesucristo es el Curios, es el Señor, es el amo, le pertenecemos. Tanto los que creemos que le pertenecemos como aquellos que no creen que le pertenecen, todos declararemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí Juan introduce, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fijaos que él utiliza, no dice estaba con Dios, dice era con Dios. ¿Sí? Aquí nos muestra tres aspectos que me gustaría resaltar. Lo voy a decir de antemano para que lo tengamos en cuenta en estos 5 versículos. 3 aspectos. La preexistencia de Jesús, la coexistencia de Jesús y la autoexistencia de Jesús. Hermano, no me venga con ese poco de palabras que no me voy a enredar. Pues ahora veréis cuando se habla de preexistencia, coexistencia y autoexistencia. ¿Por qué Juan utiliza la palabra o verbo? No era más fácil de haber utilizado en el principio era Jesús. Ya, automáticamente queda claro, está hablando de Jesús, porque está mencionando a Jesús. Pero dice, en el principio era el verbo. Y hubiese sido fácil haber dicho, en el principio era Jesús. Y no estaríamos haciendo esta predicación, tratando de definir quién es Jesús, ¿no? Utiliza este vocablo, está tratando de llegar a su audiencia. Su audiencia era no solamente hebrea, porque los hebreos, los judíos entendían que Dios, cuando vemos en el Antiguo Testamento, y la palabra de Dios vino a mí, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero también en el contexto grecorromano pensaban que el logos era como la palabra, era como el creador del universo, era como un ente impersonal, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa, una energía que se denominaba el logos. Y Juan le está diciendo a estos grecorromanos, le está diciendo, no, y a los judíos le está diciendo, no, es que la palabra y el logos, eso que vosotros creéis que es alguna fuerza impersonal, eso que vosotros decís en la Torá, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús, y se encarnó, y se hizo hombre, Dios se humanó, vosotros lo rechazasteis, y vosotros lo entendéis muy mal. Entonces Él viene y manifiesta, la palabra se hizo carne. Y la palabra era en el principio con Dios. ¿Qué principio se está refiriendo aquí? ¿A qué principio? El principio de la creación. En el principio de la creación. Antes de que hubiesen cosas creadas, pues no había nada creado. Era en el principio con Dios. Aquí vemos que en Hebreos, en el libro del Génesis 1:1 dice, en principio, Bereshit bara Elohim Hashemá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de todas las cosas, en el principio de la materia y del espacio. Fijaos qué profundo. En el principio de la materia y del espacio. En el principio antes de que tú existieras. En el principio antes de que la tierra existiera. En el principio antes de que el universo existiera. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya estaba con el Padre. Quiere decir que Él no es creado, sino que Él es eterno con el Padre. Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra, versículo 1, era con Dios. La palabra estaba con Dios. Antes del principio, antes de crear todas las cosas, la
palabra estaba con Dios. Eso es la coexistencia. La preexistencia que en el principio era la palabra. La coexistencia estaba con Dios. La autoexistencia está en el versículo 2, dice, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. ¿Sí? Él tiene vida en sí mismo. En Él, versículo 4, estaba la vida. Él es la vida. Él te da vida a ti. Él ahora mismo te está sosteniendo con el poder de su palabra. Tú vives porque Él te sostiene. Es este el verbo del cual está hablando Juan. Es este Jesucristo por el cual está hablando Juan. Los judíos entendían. Y por eso en Hebreos 1, versículo 1 dice, 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los hijos, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús hizo el universo. Todo lo que hay, los planetas, la infinitud que podemos ver nosotros, que no es infinitud porque tiene un límite. El universo es ilimitado, lo que pasa es que no alcanzamos a ver el límite del universo. Imagínate toda esa grandeza. Pues eso lo hizo Jesús. El Jesús del que Juan quiere expresar y del que yo quiero que ustedes entiendan, no es un cristito de lata, arrugadito, crucificado en una cruz, ay pobrecito. No, es el Dios Todopoderoso. A este es que a quien nosotros nos aferramos y buscamos para que nos consuele. A este es el que tenemos que adorar y glorificar. Por causa de Él, nosotros venimos este día. Él es la razón por la que nosotros venimos cada domingo. No venimos un Shabbat. Eso era para los que guardaban el Shabbat en el Antiguo Testamento, pero desde el principio, Dios descansó de sus obras. ¿Y cuál fue el descanso de sus obras? Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro Shabbat. Por eso cuando Él resucitó, todos se reunieron. Felipe no estaba en Shabbat. No estaba cuando un Shabbat, no estaba el primer día de la semana con ellos. ¿Y cuándo se le apareció Jesús? ¿Al día siguiente? ¿Al otro día? ¿Al siguiente día? No, el siguiente día del Señor. Es decir, un domingo. Cada día del Señor. No es que Pablo predicaba en las sinagogas en el Shabbat. Claro, porque ¿a quién le iba a predicar en el Shabbat si estaban todos los judíos congregados? Y pues va y le predica ahí. Y después, ¿dónde se congregaba y cuándo se congregaba? Pues el primer día de la semana. ¿Qué día es? El domingo. Desde el principio nosotros entendemos, la iglesia ha entendido que Jesús es nuestro Shabbat, es nuestro descanso. Ya nosotros entramos en la tierra prometida. Ya nosotros somos poseedores del reino de los cielos. ¿No lo dice la palabra del Señor? Y por eso cuando venimos aquí esto es una fiesta. Cuando Él venga, ¿vendrá qué día? El día del Señor. Va a venir un domingo, no va a venir un Shabbat. Que venga un domingo, vendrá un domingo, estará toda la iglesia alabando, glorificando y de pronto ¡pum! Sayonara. Cielo nuevo y tierra nueva. En un Shabbat, Juan nos está diciendo, oye, tú estás adorando al creador del universo. Dios mismo se encarnó, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Y experimentó la muerte y muerte de cruz. ¿No? El Logos, la palabra hecha carne. Nuestro Señor Jesús es el Verbo encarnado. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Explíquelo, hermano. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin el Verbo,
Está diciendo lo mismo de otra manera. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora digámoslo al revés. Nada hubiera sido hecho si no hubiese sido por Él. O sea, es una afirmación doble. Todo existe por Él y nada existiría si no fuera por Él. En otras palabras, yo tengo el poder, dice el Señor Jesús, de dar y de quitar la vida. Todas las almas de los hombres, toda la creación está sujeta a su Creador. Él es el legislador. Él dijo y fue hecho. No es que nosotros somos cristianos porque qué guay encontrarse los domingos, no tengo otra cosa que hacer. Menos mal que los partidos son en la tarde, de fútbol. No, venimos a la iglesia porque venimos a celebrar a Cristo. Venimos a la iglesia porque venimos a adorar al Verbo de Dios. Venimos a adorar al Padre en el nombre del Hijo. Tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos colocar un candelabro con siete, ¿cómo se llama? Velas para representar al Espíritu Santo de Dios, porque es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No necesitamos celebrar la Pascua judía, porque Jesús es nuestra Pascua. El Verbo se hizo carne, Dios se humanó, Dios se humilló. Es algo muy, a veces, que no podemos entender. Y Juan fue trastornado. Tenía una obsesión Juan con el Verbo, porque él, el discípulo amado, el Boanerges, el hijo del trueno, recostó su cabeza en los pechos del tren. Imagínate ese trastorno cuando Juan descubre que él era el discípulo amado, que él vio la gloria de Dios, que Juan, todo eso que lo que había leído en el Antiguo Testamento, que le habían enseñado a sus padres, y él había visto la Shekinah en el Antiguo Testamento, guiando al pueblo de Israel, de día una nube, de noche fuego. Juan estaba hablando cara a cara con el Creador. Juan había sido trastornado. Juan no quería saber absolutamente nada, no me importaba morir por causa del Evangelio, porque sabía en quién había creído. Y tú tienes que entender que no se vale cualquier Jesús. En el Jesús que se cree en esta congregación es el Jesús que creó el cielo y la tierra. Es aquel que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios y al cual todos tendremos que rendirles cuenta. Todos. No te sirve venir a la iglesia a calentar bancas. Tienes que ponerte y sudar la camiseta. Tienes que proclamar el Evangelio. Tienes que hablar de esta verdad a la gente. Yo sé lo que dice Juan. Esto se ha escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Ese es el propósito. Que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que proclames su grandeza, que le digas a la gente, arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, está en medio de nosotros. Y su rey estaba en medio. El rey era Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y le digo así, bueno, pero defínete, ¿sí o no? Tú lo has dicho. Yo soy, para eso nací. ¿Ah? ¿De quién era el reino? Yo voy a hacer una introducción un poquito más en cuanto a la parte de todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida. Sin él no hay vida. En él estaba la vida
Y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. ¿No dice el Señor Jesús? Yo soy la luz del mundo. Pero una cosa muy importante que dice Lucas 1. Acompáñenme a Lucas 1. Voy a saltar los versículos para que no creas que no, pero los voy a decir por donde voy. Lucas 1:39. ¿Sí? María visita a Elizabeth, dirá el título ahí. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura soltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién era el Señor de Elizabeth? ¿Quién era el Señor de Elizabeth? El que estaba en el vientre de María. Es que María también estaba embarazada en ese momento. Y Elizabeth tendría ya 6 meses ahí. Y la criatura salió en el vientre. Y fue llena del Espíritu Santo desde el vientre. Y María hace lo que se conoce hoy en día como el Magnificat. ¿Sí? El Magnificat. Y dice así: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, versículo 49, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de los corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Socorrió, versículo 54, a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y luego resulta que nace Juan el Bautista. Y le dijeron, ¿qué nombre le vamos a poner al niño? Versículo 67 en adelante, dice así: y Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, ¿cuándo? Cuando ya pudo hablar, porque escribió en una tablilla, su nombre es Juan. Y cuando escribió eso, profetiza y dice lo siguiente: versículo 67. Hermano, yo quiero que entendáis, antes de yo seguir aquí con este versículo, Dios tiene un solo pueblo. Uno solo. Tiene una sola esposa. Y vendrá por esa sola esposa. La va a desposar. Es una iglesia que santa, limpia, resplandeciente, sin mancha. Porque Él se encarga de que su esposa esté sin mancha. Él se va a encargar de eso. Y Zacarías hace una profecía que tumbaría cualquier judaísta de hoy en día. Cualquier doctrina que no ponga a Cristo como el centro del Evangelio y de la escatología es una doctrina, por decirlo menos, torcida. Y Zacarías dice lo siguiente. Por eso a mí me conmueve mucho esto, porque está profetizando en el Nuevo Testamento de una cosa tan hermosa que hoy despreciamos. Dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, le está diciendo Juan el Bautista, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Veis lo que está diciendo? ¿Veis lo que dice? Juan el Bautista era el que precedía al Altísimo, pero que el Señor nos ha librado de nuestros enemigos a través de Jesús. ¿Para qué? Para que sin temor, versículo 74b, para que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, no solamente en el día del Señor. Y Juan era profeta del Altísimo. ¿Y aquí a quién se está refiriendo como el Altísimo? Al mismo que dijo la madre de mi Señor, Jesús, ¿verdad? ¿Entendéis de verdad, amados hermanos, entendéis que cuando yo digo en el nombre de Jesús, estoy hablando en el nombre del Creador del bendito universo, que lo sostiene con el poder de su palabra? ¿Entendéis que cuando yo digo que el Verbo de Dios encarnado, que Dios, el Dios eterno, omnipresente, se limitó en el tiempo, se humilló? El Dios atemporal se limitó en el tiempo y en el espacio. El Hijo de Dios, Dios mismo. No podemos menospreciar ni este día que celebramos la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Curios, nuestro amo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y aunque tú no creas, vas a creer, aunque sea que después te mande al infierno. Tienes el privilegio de arrepentirte y de creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Juan nos manifiesta que este Verbo no solamente era Dios, sino que habitaba conjuntamente con Dios Padre. Nos habla de la particularidad de Dios. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Una era la persona del Padre, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando de Dios Padre y Dios Hijo.
Pero luego más adelante en el Evangelio de Juan nos muestra la manifestación del Espíritu Santo. En Juan 14 cuando dice, no os dejaré huérfanos, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Pero ahora conviene que sepamos que ahora es Padre e Hijo son uno. Y más adelante en el desarrollo de Juan nos explica que también está el Espíritu Santo. A este Jesús es que nosotros celebramos cada domingo. Esto es una fiesta. Aquí no venimos a lamentar, no, aquí venimos a gozarnos con los otros hermanos porque somos redimidos de Dios, somos el pueblo de Dios, fuimos escogidos por Dios. Vamos a gozarnos y alegrarnos y a decir, te alabamos, oh Señor, porque éramos enemigos tuyos y aún siendo enemigos nos has reconciliado a través del sacrificio de tu sangre preciosa en esa cruz del madero. Jesús existía antes que todo comenzara. Y Juan subraya este hecho de que esta palabra, Dios hecho carne, existía antes del tiempo. Aquí vemos la preexistencia de Dios. Cuando pregunten los testigos de Jehová o los mormones o cualquiera de estas sectas que niegan la divinidad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, mostrarle los primeros versículos. La eternidad, ¿cuál es el principio de la eternidad? No, la eternidad no tiene principio. La eternidad es eterna. El principio tiene las cosas creadas. Es importante que nosotros entendamos, aprendamos, estudiemos y enseñemos adecuadamente el Evangelio. No podemos engañarnos a nosotros mismos no podemos ser flojos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate. Estudia la palabra del Señor. No pedimos, yo no pido particularmente que entendáis todos las palabras, pero lo esencial de que Jesús es Dios, que existe antes del tiempo, que siempre ha existido, porque en el principio era el verbo, o sea, el verbo está desde el principio, pero ¿el principio de qué? El principio de la eternidad no tiene principio, pero es una manera de hablar. Antes de todas las cosas creadas, ya Jesús era. Eso es lo que está intentando decir. Ya Él era, antes de que todas las cosas se hubiesen separado, ya Él era. No Él estaba, ni Él existió, no, Él era desde siempre con el Padre. Y el verbo estaba con Dios. En argén, hologos, kai, hologos, en proston teon. Teon. En proston teon, de cara a cara con Dios. En teon, en hologos, y Dios era el verbo. Pero la esencia era que el verbo es Dios. El verbo es Dios. Jesús es Dios, es la palabra. Preexistente, coexistente con el Padre. Y autoexistente porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, dice, ¿no? La vida era la luz de los hombres. ¿Habéis visto alguna vez cuando estáis a oscuras y enciendes un mechero o un fósforo, que la oscuridad se disipa? Mira lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Y las tinieblas qué? No prevalecieron contra ella, ¿verdad? Si vosotros estáis en la luz, ¿qué pasa? ¿Las tinieblas qué? Y no prevalecerán. Así que acercaos a Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Y las tinieblas no prevalecerán en ti. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso que todas las cosas. No hay nadie más poderoso que Jesús. Pero tienes que humillarte y reconocerlo como Señor y Salvador ahora.
este es el momento que tienes que hacerlo. No hay excusa, porque toda la creación manifiesta de que hay un creador. Eso no se hizo por así, eso no se hizo así, por así. Eso fue hecho por alguien sabio. No hay teoría de la evolución. Bueno, sí, hay una teoría de la evolución, pero la evolución es una manera de alejar al hombre de una realidad. Dios te hizo tal cual como tú eres. Ayer hablábamos de la bondad de Dios, la gracia de Dios. Y en eso mostraba que alejamos a Dios de nuestra mente con este tipo de enseñanzas. Tú has sido hecho a imagen de Dios. Y aunque si no eres creyente, tienes una imagen de Dios distorsionada. Y el propósito es que te reconcilies con Dios para que se restaure en ti la verdadera imagen de Dios. Es una cosa que lleva trabajo y os doy una advertencia, dura toda la vida. Pero el que comenzó la obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, el día de Jesucristo. Ese es el día que nosotros como creyentes anhelamos y por eso venimos cada domingo a celebrar. Esto es una fiesta. Ahora estamos recibiendo la palabra y luego recibiremos las viandas, pero es una fiesta que vamos a glorificar a Dios como pueblo suyo que somos. Termino animándolos a que entendamos lo que entendió Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él lo dijo. Él se acuerda del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él. Sin temor, sirvamos a Dios en el nombre de Jesús, sin miedo, en santidad, en justicia, delante de Dios, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que servir al Logos. Tenemos que servir a Dios Padre en el nombre de Jesús todos los días de nuestra vida. Quédate con esto. Olvídate, o no te olvides, pero trata de acordarte de lo siguiente. Jesús, por su palabra, tú existes. Y Él puede determinar mandarte al cielo o al infierno. No le puedes decir que no puede hacer nada. No le puedes decir el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Humíllate delante de aquel que puede lanzar el alma al infierno. Y dale gracias porque hoy estás escuchando su palabra. Y que porque por su sangre puedes participar no como siervo, sino como hijo de todas las bendiciones que hay en el cielo para ti. Si crees que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.